En esta sesión vamos a responder a una serie de cuestiones que nos han dirigido ya respecto a este libro, al libro de El fracaso de la felicidad. Como quizás saben, este libro salió ayer en lanzamiento y ya puede leerse, está disponible físicamente en librerías y centros comerciales. Y voy a responder muy rápidamente a una serie de 13 preguntas, el número 13 es un número muy simbólico, 13 preguntas que ya me han dirigido algunas personas, me han dirigido más, pero por el momento voy a responder a 13 que me han dirigido en relación con este libro, El fracaso de la felicidad. Es un libro que, como ustedes saben, constituye un ensayo sobre una de las grandes mitologías, uno de los grandes timos de nuestro actual siglo XXI, y que naturalmente apto este libro para todos los públicos insiste sobre todo en tratar de distinguir la realidad del engaño cuando se pone en circulación un determinado producto que alcanza a través del comercio, a través del mercado, a través de la crematística, una capacidad de engaño que es realmente sorprendente, que es realmente extraordinaria. Claro, ustedes me hacen una serie de preguntas que revelan claramente hacia qué lado tienen ustedes la piedra en el zapato. Es decir, se observa claramente que las preguntas que hacen en relación con este libro tienen muchísimo que ver con dudas acerca de cuál es el punto de apoyo más seguro y más solvente para prevenir determinados miedos y determinadas inquietudes. Las preguntas que ustedes me han dirigido, al menos en este primer lote, revelan sobre todo una inquietud enorme a la hora de enfrentarse a los fantasmas con los que la realidad nos obliga a dialogar y a mantener una conversación. Uno de estos fantasmas es indudablemente la felicidad, pero no se presenta como fantasma, sino sobre todo como timo, más que como mitología, como timo. Entonces, claro, naturalmente no se puede decir el nombre de las personas que han hecho estas preguntas, por supuesto, pero aunque he tratado de organizar las 13 primeras en relación a una temática común, lo que se observa sobre todo es un miedo enorme a vivir en condiciones de inseguridad. Y se revela clarísimamente la importancia que tiene hoy día la psiquiatría o la psicología para dialogar con la gente. La impresión que causa el contacto con la gente, la comunicación con la gente, es la enorme inseguridad en la que la gente vive. La gente necesita, más que un ligue, la gente necesita un psicólogo. Es decir, que se ha reemplazado la ansiedad hasta polos que tienen que ver con la inquietud psicológica, hasta extremos que tienen que ver con la inseguridad psicológica. Esto es algo realmente sorprendente y se da en todas las edades, no se da solamente en la gente más joven, pero directamente, las 13 preguntas que algunos de ustedes me han remitido y a las que hoy voy a responder, otro día responderemos a más porque he recibido muchas y no podré responderlas a todas, entonces voy a hacer una selección. La primera de ellas es la siguiente, me dice una persona, resumo, porque si no nos alargaríamos mucho leyendo todo el enunciado. Si la felicidad es un timo del mercado, esto se afirma abiertamente en el capítulo primero, que es un timo del mercado. ¿Cómo distinguir entre una expectativa vital legítima y una falsa promesa ideológica o comercial? Vamos a ver, la distinción la da el resultado, pero claro, ustedes no quieren esperar al resultado, porque el resultado puede ser de fracaso. Ustedes quieren saberlo antes. Claro, ¿y esto cómo se sabe antes? Hombre, pues se sabe evidentemente compitiendo. ¿Compitiendo con qué? Pues con la realidad y observando lo que hay. Claro, ¿cómo distinguir? La distinción la da el resultado. Evidentemente, un resultado que conduce al éxito no es el resultado que promueve una falsa promesa. Las falsas promesas conducen al fracaso. Y aquí la tesis que se sostiene es que la felicidad es una falsa promesa. Es una falsa promesa del mercado actual. Es una falsa promesa con la que se trata de hacer emocionalmente negocio como consecuencia de las inquietudes emocionales de una persona. Es decir, es un negocio en el que
se traicionan los estímulos emocionales y las inquietudes emocionales de una persona. Se está negociando con la ansiedad de la gente, se negocia con la inquietud de la gente, con las preocupaciones de la gente. Quien suelta el veneno nos vende el antídoto, pero es que es un antídoto que no funciona. Es que es un antídoto cuya única finalidad es generar una mayor ansiedad por la búsqueda de lo que complica la solución del problema. Entonces, ¿cómo distinguir entre una expectativa vital legítima y una falsa promesa ideológica o comercial? Pues el resultado es lo que decide el criterio de distinción. ¿Cómo distinguir esto? Pues evitando el fracaso. Ahora, claro, la falsa promesa ideológica o comercial no se anuncia. Te vendemos una falsa promesa, te vendemos un mal producto. Eso no se dice. La publicidad, de hecho, es un lenguaje que está orientado precisamente a disimular las limitaciones que puede tener un determinado producto. La publicidad está orientada sobre todo a la idealización del producto mercantil, a veces sin faltar a la verdad del todo, pero sí ocultando aquellos vicios que, de alguna manera, si se anunciaran, impedirían que ese producto se vendiera más ampliamente. Entonces, ¿cuál es la expectativa vital legítima? Entiendo que utiliza la palabra legítima, tomándola del uso que yo hago en ese texto. Una expectativa vital legítima es una expectativa vital que nos conduce, digamos, al éxito, a la supervivencia, a la preservación de la salud, que es el mayor de todos los éxitos posibles, conservar la salud. Pero ya digo, el criterio lo da la realidad. Hay que prestar atención a la realidad e identificar los engaños de los cuales la realidad está sobresaturada en este siglo XXI. Entonces, la tesis fundamental es que la felicidad es un timo del mercado, porque fuera del mercado no se habla de felicidad. La felicidad se menciona cuando va acompañada de un producto mercantil en virtud del cual, si tú adquieres este producto, serás más feliz. Pero claro, insisto, esto es reducir la felicidad a un uso consumista de productos mercantiles, a una supeditación, a una subordinación al mercado. Es decir, yo te doy la felicidad y me quedo con tu dinero, y al final me quedo con tu dinero y tú sigues siendo tan infeliz como antes. Es decir, el planteamiento, ¿cuál es el criterio para evitar esto? Pues básicamente tener una experiencia en la vida lo más desarrollada posible, que nos permita prevenirnos, que nos permita identificar los desenlaces de fracaso. Que evidentemente toda falsa promesa conduce a un fracaso, y la felicidad es una falsa promesa. La felicidad es lo que promete la serpiente del paraíso. Segunda cuestión, me dicen: usted critica con dureza, con mucha dureza, a la filosofía, a los filósofos y a los intelectuales, y a más gente, y también a los literatos y a los críticos de literatura. Lo que pasa que, claro, cuando alguien me dice, usted critica con mucha dureza a la filosofía, es porque no percibe las críticas que se hacen a la literatura, por ejemplo. Los literatos tienen menos complejos cuando se les critica. Sin embargo, los filósofos y sobre todo los estoicos suelen ser muy sensibles a la crítica, lo cual no deja de ser llamativo, ¿no? Es como si los músicos fueran sordos y los pintores no pudieran ver los colores que utilizan. Es una cosa muy curiosa. O sea, se predica el estoicismo y luego se es hipersensible a las críticas que se hacen a la filosofía. Son muy curiosos. Entonces me dice, usted critica con dureza a la filosofía, a los filósofos y a los intelectuales. Claro, pregúntense por qué los critico, que se pregunten ellos mismos por qué los critico. ¿Existe alguna filosofía o forma de pensamiento que considere usted compatible con la realidad? Pero si es que hay muchísimas filosofías compatibles con la realidad. Una filosofía del trabajo bien hecho, una filosofía de la preservación de la salud, una filosofía destinada a incrementar la inteligencia humana. Pero si el mundo está lleno de filosofías que nos hacen compatibles con la realidad, lo verdaderamente difícil es optar por una filosofía que nos haga incompatibles con la realidad y preservar en su ejercicio. Porque, claro, si nosotros asumimos una forma de ver la vida, una forma de encarar la vida, que es una de las 6 acepciones de la expresión filosofía, para hacernos incompatibles con la realidad, pues acabaremos suponiendo que con solo mover los brazos podemos volar de la cúspide de una montaña a la cima de otra cordillera. Pero claro, eso no es una filosofía que nos haga compatibles con la realidad, sino compatibles con una ley de la gravedad que nos va a acabar haciendo papilla cuando choquemos con el suelo. Claro, entonces hay muchísimas filosofías que nos hacen perfectamente compatibles con la realidad, pero hay una que nos hace particularmente incompatibles con la realidad, que es la filosofía del idealismo alemán.
Esa es particularmente incompatible con la realidad. Entonces, ¿qué filosofías se critican en mi obra? Aquellas que nos hacen incompatibles con la realidad, pero no aquellas otras que nos hacen perfectamente compatibles con la realidad, como es una filosofía del trabajo bien hecho, como es una filosofía del desarrollo educativo e intelectual de la persona, que responda precisamente a las necesidades, los derechos y las razones vitales de una persona ante el mundo en el que vive y ante otras personas a las que se enfrenta. Es decir, filosofías compatibles con la realidad hay muchísimas, pero hay una que desde luego es mucho más incompatible que cualquier otra, que es el idealismo. El idealismo es una auténtica enfermedad mental en determinados contextos. Tercera cuestión, ¿qué diferencia exactamente la libertad que usted propone de las nociones habituales de libertad defendidas por el liberalismo y por las ideologías políticas? Pues, en primer lugar, yo nunca hablo en nombre de ninguna ideología política, no hablo en nombre de ninguna filosofía en particular, ni hablo en nombre tampoco ni del liberalismo, ni de los amigos del liberalismo, ni de los enemigos del liberalismo. Hablo en nombre de los conocimientos literarios de los que dispongo. Y en nombre de los conocimientos literarios de los que dispongo, yo he expuesto en la crítica de la razón literaria, en el volumen de la crítica de la razón literaria, en esta obra que tienen en Amazon, en la crítica de la razón literaria, yo he expuesto una teoría de la libertad. Una teoría de la libertad que se argumenta en tres terrenos o desde tres puntos de vista, que he llamado libertad genitiva, libertad dativa y libertad ablativa. Y es muy sencillo, porque a través de estos tres casos que tienen nomenclaturas latinas, que tienen denominaciones propias de los casos de la declinación latina, el genitivo, el dativo y el ablativo, se entiende perfectamente lo que es la libertad. La libertad es la lucha por el poder para preservar la propia vida, para controlar a los demás y evitar que nos destruyan y para ampliar nuestras posibilidades de vida, en definitiva. Eso es la libertad, la lucha por el poder para preservar la propia vida ante los demás, la lucha por el poder para controlar a los demás. Eso es la libertad básicamente. Ahora bien, la libertad se puede ejercer en tres ámbitos: genitivo, dativo y ablativo. La libertad genitiva es aquella que uno tiene básicamente en un sentido estrictamente físico, es sobre todo una libertad física. Si uno dispone de oído, de vista, de manos, puede tocar, puede ver, puede oír. Esa es una libertad genitiva, la libertad de ver, la libertad de oír, la libertad de moverse si tiene piernas sanas, la libertad de correr si además de tener piernas sanas pues tiene una capacidad metabólica que le permita desplazarse durante horas, por ejemplo, sin fatigarse o sin cansarse demasiado. La capacidad que alguien pueda tener pues para andar en bicicleta 50 kilómetros al día, por ejemplo. Esa es una libertad genitiva, de tal manera que alguien tiene un organismo o unas capacidades físicas pues que le permiten subir escaleras en 14 pisos, por ejemplo. Hay otras personas que no pueden hacer eso. Una persona que por la razón que sea pues tenga un problema de sordera, de invidencia o de mutilación en una de sus extremidades, pues salvo que pueda disponer de algunos avances técnicos y científicos que le permitan suplir esa limitación física, pues carece de esa libertad genitiva. Por fortuna la ciencia avanza mucho en estos aspectos y hay personas que pues pueden competir como atletas en olimpiadas paraolímpicas, por ejemplo. Pero el planteamiento que les hago es este, es decir, la libertad genitiva es aquella que permite pues, a una persona de 20 años disponer de un metabolismo que genitivamente puede hacer, es una libertad de hacer cosas, es una libertad de hacer cosas que alguien que tiene 90 años pues probablemente no puede hacer. Alguien que tiene 90 años tiene unas condiciones genitivas de libertad física, de movimiento, de salud, que con frecuencia alguien de 90 años pues carece de ellas, alguien de 90 años no tiene. La libertad genitiva es una capacidad de hacer cosas, una capacidad física de hacer cosas. La libertad dativa es una libertad para conseguir algo con lo que se hace, de tal manera que yo puedo tener libertad genitiva de darle al vecino de al lado, cuando yo salga de mi casa, un par de bofetadas. Yo me encuentro al vecino de al lado y en lugar de decirle feliz año nuevo, o buenos días, o feliz cumpleaños, le doy un par de bofetadas. Tengo libertad genitiva para hacer eso, sobre todo si lo pillo desprevenido.
pero lo que consigo, la libertad dativa, ¿para qué le doy yo 2 bofetadas al vecino? Pues para que llame a la policía, para tener un incidente con él, para tener siempre un problema de convivencia en la comunidad. Quiero decir, con eso yo no consigo nada. Imagínense ustedes que un profesor está dando clase y, genitivamente hablando, puede coger a los alumnos de la primera fila y, como una cremallera, empezar a bofetearlos a todos de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. Puede hacerlo, los pilla desprevenidos y ejerce esa libertad completamente ridícula y agresiva. ¿Pero qué consigue con eso? Pues consigue que lo internen en un sanatorio psiquiátrico y desde luego que lo manden a un juzgado inmediatamente, porque eso no tiene ningún sentido. De tal manera que la libertad dativa es aquello que se consigue al ejercer la libertad genitiva. Y luego, por otro lado, hay una libertad ablativa, que es una libertad contextualizada. Es una libertad que recorta los posibles logros conseguidos por una actividad dativa o por una libertad dativa. Usted puede conseguir algo estudiando durante 4 años una determinada carrera universitaria o una determinada formación profesional. Puede conseguir algo, un grado, una titulación, un puesto de trabajo. Pero una vez conseguido eso, cuando entra, digamos, en el mercado laboral o cuando se somete a un proceso de oposición, usted tiene que seguir pagando un precio. Usted puede conseguir un trabajo, pero cuando consiga un trabajo y obtenga una nómina mensual, usted tendrá que pagar unos impuestos. Esa es la libertad ablativa. Usted tiene libertad para obtener un trabajo, pero el Estado tiene también la libertad para imponerle un régimen fiscal. De tal manera que si la libertad genitiva es lo que uno puede hacer, la libertad dativa es lo que uno consigue cuando hace algo, la libertad ablativa es aquella que de alguna manera recorta los presuntos o posibles beneficios obtenidos en una libertad dativa. La libertad genitiva es la libertad de hacer algo. La libertad dativa es la libertad para hacer algo que proporciona algún tipo de beneficio o perjuicio. Puede ser que el perjuicio no se vea cuando se ejerce la libertad genitiva. Y luego la libertad ablativa es la que fiscaliza los bienes conseguidos. Hay que ver hasta qué punto resulta rentable ejercer dativamente una libertad genitiva que nos trae problemas. Porque la libertad ablativa es la tercera parte de las sanciones de la libertad. Es decir, la libertad ablativa es una libertad que siempre recorta. Imagínense que ustedes tienen que negociar con alguien, tienen la capacidad reconocida de negociación, pero conforme a unos límites que ablativamente le vendrán dados por las fuerzas contrarias a las que ustedes se oponen. Entonces, claro, esa es mi teoría de la libertad, que en principio no tiene que ver con las ideologías en las que están hipotecadas determinadas opciones políticas, filosóficas o religiosas. De tal manera que el liberalismo tiene una teoría de la libertad que subraya sobre todo la fuerza de la libertad genitiva y que trata de limitar enormemente la fuerza de la libertad ablativa. Piénsese que, por ejemplo, el anarcocapitalismo lo que plantea es que la libertad ablativa sea 0, para que la libertad genitiva de quien la ejerce no tenga límites estatales y la libertad dativa de ese ejercicio genitivo tenga el máximo de beneficios. Ese es el concepto que tendría, por ejemplo, el anarcocapitalismo. Es decir, la libertad ablativa 0, libertad dativa máxima y libertad genitiva aquella de la que yo pueda disponer. Es decir, la libertad genitiva de un anarcocapitalista sería más amplia en tanto que la libertad dativa no está limitada por una libertad ablativa del Estado. En un régimen, por ejemplo, como el soviético, el Estado tiene plena libertad genitiva porque tiene plena libertad ablativa sobre la libertad genitiva de cada individuo. Entonces, conforme a estos criterios de libertad que yo acabo de exponer, usted puede reinterpretar el resto de conceptos de libertad emitidos por otras ideologías políticas, religiosas o filosóficas. Eso ya es una cuestión. Yo le doy usted me hace una pregunta y yo le doy una respuesta. Y luego usted con esa respuesta hará lo que quiera, evidentemente. Cuarta cuestión. Me dicen aquí, si el laberinto no tiene salida, ¿en qué sentido puede hablarse de supervivencia inteligente y no de resignación simple, o de simple resignación? Vamos a ver, ustedes me preguntan esto, lo del laberinto tiene salida, porque hay un capítulo en el fracaso de la felicidad en el que se plantea directamente que si quieres salir del laberinto tienes que renunciar al timo de la felicidad, porque la felicidad es un cebo del mercado que te induce a entrar en un laberinto. La mejor salida del laberinto es no atravesar nunca su puerta de entrada.
Desde el momento en que entras en el laberinto, difícilmente puedes encontrar la salida por la que has entrado porque te has perdido en ese laberinto. Y la felicidad funciona como una ansiedad, como un narcótico que lo único que hace es incrementar la ansiedad por buscar una felicidad que realmente no está dentro del laberinto. La felicidad está fuera del laberinto. Entonces, claro, no es que el laberinto no tenga salida, es que la felicidad no está dentro del laberinto, porque también podemos concebir la vida como un auténtico laberinto cuya única salida es la muerte, que no soluciona nada, porque evidentemente eso es como quitar el dolor de cabeza no con aspirina, sino con guillotina. Es decir, como me duele la cabeza, me la corto, y la cabeza, me la corto y entonces ya no me duele más. Pero claro, eso no es una solución, eso es una solución grotesca, ridícula, evidentemente. Entonces, claro, ¿en qué sentido puede hablarse de supervivencia inteligente y no de simple resignación? Es que la supervivencia inteligente consiste en no entrar en el laberinto, consiste en no morder el anzuelo de la falsa felicidad que promete el mercado. ¿Hay felicidades verdaderas? Hombre, la felicidad verdadera consiste, a mi juicio, cada uno de ustedes tendrá el suyo, en tener salud, que a veces es necesario vivir en el mercado. ¿Y cómo se puede vivir de espaldas al mercado sin proveer al ser humano de lo que el ser humano necesita? Es que tan disparatado es suprimir el mercado como hacer trampas en él o como reducirlo todo a un puro mercado. Es que los límites de supremacía mercantil, de supresión o derogación del mercado o de privación al ser humano de las actividades mercantiles son condiciones extremas dentro de las cuales la vida no es posible. La vida humana no es posible sin mercado y tampoco es posible reduciéndolo todo a mercaduría vendible, porque el ser humano es algo más que un producto mercantil que se compra o que se vende. Entonces, estos extremos son absolutamente nocivos tanto en una dirección como en la contraria. En definitiva, la salida del laberinto consiste en no entrar en él, en no entrar en el laberinto, en definitiva. La supervivencia inteligente consiste en no ingerir productos tóxicos, es decir, en no morder el anzuelo de aquello que nos conduce al fracaso, en no morder el anzuelo de una felicidad falsa que, prometida por el mercado, prometida por la serpiente mercantil del paraíso, nos arruina la vida y nos conduce al fracaso. Ese es el gran problema de la felicidad. Quinta cuestión. Me dice una persona, ¿no corre el riesgo su crítica contra la felicidad de convertirse en una nueva forma de dogmatismo inverso igualmente excluyente? Lo único que mi crítica contra la felicidad excluye es la falsa promesa de la felicidad. Lo único que está excluido aquí es el fracaso en la vida. Entonces, claro, hombre, ¿se puede calificar de dogmática una crítica a la felicidad que esté orientada a evitar el fracaso humano? También la pueden calificar de cromática, o de par, o de impar, o de clara, o de oscura, o de confusa. La pueden calificar de muchas cuestiones. Pero aquí la cuestión más importante no es qué adjetivo le ponen a mi teoría sobre la felicidad, sino a qué resultados nos conduce. Claro, es que ustedes dicen, bueno, es que el color de la chaqueta no me gusta. Bueno, ya, pero estamos en invierno, ¿la chaqueta le abriga o no le abriga? Esa es la cuestión. Claro, esto es un detalle formal, pero a mí me preocupa la cuestión funcional, no tanto la formal. Claro, es que mi crítica de la felicidad puede convertirse en una crítica dogmática en contra de las posiciones contrarias. Si las posiciones contrarias son las que nos conducen al fracaso, el hecho de que mi crítica sea dogmática o no dogmática es poco relevante, porque de lo que se trata aquí no es de ser ni dogmático ni antidogmático. De lo que se trata es de evitar el fracaso con una teoría de la felicidad que resulte funcional. Si a alguien esa teoría le resulta dogmática, yo puedo pensar que ese alguien es sospechoso de ser amigo de la serpiente del paraíso. Es decir, de ser amigo, no de los amigos del comercio, de ser amigo de quien nos promueve una falsa promesa con la intención de hacernos fracasar. Entonces, claro, si yo fuera abogado del diablo, abogado de la serpiente del paraíso, diría, es que usted es dogmático en su crítica contra la felicidad. Y entonces yo le digo, sí, es que usted es quien me promete a mí una falsa felicidad para hacerme fracasar en la vida. Entonces, si usted ve como dogmática mi defensa del éxito vital
frente a su propuesta oscura de fracaso en la vida, entonces llámeme como quiera. Pero prefiero ser un dogmático que evite el fracaso de mis seres queridos y de la sociedad que prefiero, a ser un dogmático que lleve a la ruina a todas aquellas personas de buena voluntad. Fíjense qué bien me ha quedado la argumentación sofística contra otro sofista. En definitiva, que no digo que la persona que me haga esta pregunta sea sofista, ni mucho menos. La persona que hace una pregunta simplemente quiere verificar la solidez de una propuesta o de una argumentación, nada más que esto. Sexta cuestión, me dicen: cuando usted afirma que las personas inteligentes saben vivir sin preocupaciones, ¿cómo encaja eso con la experiencia cotidiana de personas lúcidas que sin embargo sufren mucha ansiedad y muchos conflictos? Bueno, pues encaja porque a lo mejor esas personas que son lúcidas no son tan inteligentes como se creen, o no tienen desarrollada la inteligencia que les permita vivir sin preocupaciones, porque claro, la inteligencia no es una totalidad dada al 100%. Somos inteligentes ante algunas circunstancias y menos inteligentes ante otras. Somos inteligentes ante algunas materias y muy torpes ante otras materias. Hay gente que se le da muy bien hablar idiomas y sin embargo la calculadora lo hace mucho mejor que todos los seres humanos juntos. Hay gente que se le da muy bien tocar el piano y otros pues que son muy hábiles andando en bicicleta. Quiero decir que eso, cada uno tiene su inteligencia. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero decir, al margen de cualquier duda, cuando afirmo que las personas inteligentes saben vivir sin preocupaciones? Pues lo que quiero decir es que las personas inteligentes saben vivir sin preocupaciones cuando esa inteligencia está hecha a prueba de los sufrimientos a los que la vida te somete. Hay personas, y en este punto me hablarán ustedes del epicureísmo y del estoicismo, sí, hay personas cuya inteligencia está tan por encima de los miedos, las inquietudes, las adversidades y los problemas que sobreviven a ellos, con un temple que no todo el mundo tiene. Y para llegar a ese temple hay que tener una sensibilidad especial y también una inteligencia que haga comprensible la especialidad de esa sensibilidad. Y eso no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo lo alcanza. Es decir, alcanzar, por ejemplo, la experiencia de la muerte, que es la más difícil de todas las experiencias humanas, acaso con la del sufrimiento generado por una enfermedad. ¿Quién puede vivir sin preocupaciones ante la idea de la muerte? ¿Quién puede vivir sin preocupaciones ante la idea de la enfermedad? Pues probablemente personas que tengan un temple en cuanto a su sensibilidad y en cuanto a su inteligencia, que está muy por encima de cualquier coeficiente intelectual habido y por haber. Es que la vida sin preocupaciones no se consigue con un alto coeficiente intelectual, sino con muchos otros componentes, porque a mí siempre me han hecho mucha gracia los test de inteligencia para medir el coeficiente intelectual. La mayor parte de los test de inteligencia para medir el coeficiente intelectual son pruebas deductivas. Son pruebas absolutamente deductivas, es decir, que el concepto de inteligencia que tienen los test de inteligencia es un concepto de inteligencia deductiva, pero no es un concepto de inteligencia inductiva o abductiva, por ejemplo. No es un concepto de inteligencia que se base en idear un caso a partir de una norma y un resultado, que sería la abducción, o un procedimiento inductivo en establecer una regla o una norma a partir de un caso y un resultado. Son más bien procedimientos de tipo deductivo. Se exponen una serie de figuras geométricas o una serie de operaciones matemáticas o una serie de criterios lógicos y te exigen el resultado que se deduce de los episodios o de las secuencias lógicas anteriores. Pero eso es un concepto de inteligencia completamente deductivo. Ese concepto de inteligencia nos sirve para medir la inteligencia literaria, que es totalmente abductiva en muchísimos casos, o la inteligencia de las obras de arte. Entonces, afirmar que las personas inteligentes saben vivir sin preocupaciones es expresar ante todo un gran respeto hacia esas personas que son capaces de enfrentarse a la muerte y a la enfermedad, sobrellevando esas preocupaciones con una inteligencia y con una sensibilidad que no nos es dado al resto del común de los mortales. Eso es lo que básicamente quiero decir. La mayor inteligencia del ser humano creo que se manifiesta cuando el ser humano se enfrenta a los momentos extremos y difíciles de su vida, que son aquellos momentos de los que la mayor parte de los seres humanos huimos como de la peste. Evidentemente, y en ese contexto he hecho esa afirmación. 7. Pregunta séptima que me hacen. ¿Hasta qué punto su visión del pasado, especialmente la idealización de nuestros abuelos, no incurre también en una simplificación histórica? Bueno, no sé hasta qué punto esta pregunta se basa en una implicatura equivocada,
porque mi visión del pasado no es en absoluto idealista. Yo no creo que cualquier tiempo pasado fuera mejor, cualquier tiempo pasado fue distinto, fue diferente. Tampoco creo que cualquier tiempo futuro sea mejor. Los tiempos futuros y pasados son mejores o peores según con qué se los compare, desde qué punto de vista y en qué contextos, pero no hay términos absolutos en cuanto a suponer que el pasado fue mejor. Ningún tiempo pasado fue mejor enteramente hablando y absolutamente hablando. En el pasado se podían hacer cosas que hoy no se pueden hacer, a veces por fortuna y otras por desgracia, y en el presente no se pueden hacer o se pueden hacer cosas que antaño sí o no se podían hacer según y cómo. Quiero decir con esto que a mí se me podrá atribuir cualquier cosa, pero la idealización nunca, ni del presente ni del pasado. No soy un idealista, ni del presente ni del pasado, ni mucho menos del futuro, ni un distópico tampoco del futuro. Entonces, niego absolutamente que yo incurra alguna vez en la idealización de nuestros abuelos. Es imposible. Es cierto que este libro, El fracaso de la felicidad, está dedicado a la memoria de mi abuela paterna, porque lo he dicho ya en numerosas ocasiones, quizás ustedes ya me oyeron este comentario en algún momento dado. Mi abuela paterna falleció a los 22 años de edad. Hoy día una mujer que tenga 22 años de edad, podemos imaginarla de cualquier manera, pero no como una abuela, no como una abuela. Pues bien, mi abuela fallece con 22 años de edad de tuberculosis, dejando pues a 2 hijos, mi padre que apenas tenía 3 años y mi tío que tenía unos meses, era prácticamente un recién nacido. Fallece de una tuberculosis en lo que son las condiciones crudelísimas de la posguerra civil española y no ve pues en absoluto cumplir 4 años al mayor de sus hijos, ni puede imaginar todo lo que vino después, al fallecer con 22 años. Realmente es una tragedia como la tragedia que vivieron tantísimas otras personas. Y me parece oportuno recordar la memoria de esta persona, de mi abuela paterna, en la cuenca minera asturiana además, porque mis abuelos, como los abuelos de casi todos ustedes, o de muchísimos de ustedes, o de todos ustedes, no tuvieron tanto tiempo para pensar en la felicidad como tal vez tengamos nosotros, que vivimos en una sociedad donde la felicidad es un producto mercantil, en una sociedad donde el mercado estaba en condiciones paupérrimas, en unas condiciones que nada tienen que ver con la salud mercantil de la que hoy se exhibe tanta publicidad, pues ya ven ustedes en qué para el ser humano cuando vive en una sociedad desmercantilizada, en una sociedad donde el mercado se reduce a que apenas puede conseguir ningún tipo de producto para la supervivencia, empezando por los medicamentos. Hoy estamos saturados de medicamentos y no sé hasta qué punto todos esos medicamentos tienen más que ver con el tóxico que con la curación de la salud. Pero hay un momento dado en el que no hay una vacuna con la tuberculosis, que esa enfermedad es mortal y se cobra infinitas vidas humanas. De tal manera que no se puede idealizar un mundo donde la gente se puede morir por un constipado, evidentemente. A mí me parece oportuno haber dedicado, me parece muy razonable dedicar a la memoria de una persona que fallece a los 22 años, dejando una generación sin poder educar, sin poder convivir con ella, porque en esos contextos la felicidad es que es casi una concepción metafísica. Fueron personas, concretamente mujeres en este caso, las que no podían permitirse pensar en la felicidad, ni en la propia ni en la ajena, porque había que pensar en la supervivencia, y también en la libertad, pero sobre todo en la supervivencia. Entonces hoy día estamos alienados por una idea de libertad completamente mercantil. No es idealista mi visión del pasado, ni mucho menos, y por supuesto, el idealismo sí incurre en una simplificación, pero no es mi caso. Yo seré cualquier cosa menos un idealista, ni del pasado ni del presente. 8. Me dice, usted sostiene que la educación es y cita entre comillas, fracaso indiferido. ¿Qué tipo de educación sería entonces aquella que no nos induce a un fracaso? Y que, por tanto, como usted dice, ha de ser compatible con la realidad. Pues aquella educación que está orientada al trabajo. La educación, cuando no está orientada al ejercicio laboral,
es una educación que con frecuencia puede conducirnos al fracaso. Y la educación literaria está orientada directamente al ejercicio laboral, entre otras cosas, y la educación artística y la educación musical, entre otras cosas porque a mi juicio todo el mundo que desempeña una actividad laboral debe tener una formación basilar, una formación básica, una formación elemental, esencial, en literatura, en música, en pintura, en arquitectura, en escultura. Es decir, es necesario que el adolescente, que el niño, se forme siempre en este tipo de actividades. Claro, la educación es un fracaso indiferido cuando se basa en emociones, cuando se basa en una educación para la felicidad, porque alguien que promete una educación para la felicidad nos priva de una educación para la libertad. El ser humano debe educarse para ser libre, para ejercer un trabajo en condiciones saludables y de libertad, no para ser feliz. Es que la felicidad no garantiza absolutamente nada, la felicidad no es garantía absolutamente de nada, porque no es posible ser feliz en un mundo como este, eso ya para empezar. Este mundo no está diseñado para que tú seas feliz. Este mundo está diseñado para que tú tengas que abrirte camino en la vida, ejerciendo una libertad que supone un conflicto con la libertad que ejerce tu vecino y que requiere una armonía y una convivencia entre todos. El objetivo prioritario de la vida humana no puede ser la felicidad, porque la felicidad es un objetivo incompatible con la realidad de la vida, por completo. Lo único compatible con la realidad de la vida es la libertad armonizada y compatibilizada con la libertad del prójimo. Y eso es lo que verdaderamente objetiva el conflicto de todas las sociedades humanas, desde los póngidos y los neandertales hasta el siglo XXI. Entonces, claro, la educación es un fracaso indiferido cuando se fundamenta en actividades humanas que eluden el trabajo, eluden la responsabilidad, evitan enfrentarse a la libertad del prójimo, porque el trabajo sobre todo enfrentarse a la libertad de tu colega, dentro del ámbito laboral, enfrentarse a la libertad y a las exigencias de tu empresa frente a la libertad y a las exigencias de otra empresa cuyo terreno de juego suele ser el mercado, esencialmente. Entonces, claro, la educación es un fracaso cuando no se orienta a desempeñar una actividad laboral, una actividad útil. Y considero que la interpretación de la literatura es una de las actividades más útiles a las que puede dedicarse el ser humano, aunque esto no se quiera ver, porque el concepto de inteligencia que hoy nos vende el siglo XXI dista mucho de ser un concepto de inteligencia que esté orientado a la satisfacción de la libertad, y sí lo está más bien al logro de un fantasma, la felicidad. 9. Me dicen, claro, si la literatura no promete felicidad, ¿qué función concreta cumple en la vida de una persona que quiere, digamos, hacerse compatible con una realidad inteligente? A ustedes lo de hacerse compatible con la realidad les ha movido la voluntad. Vamos a ver, la literatura no promete la felicidad, entre otras cosas, porque la literatura no tiene ninguna felicidad que prometer, del mismo modo que un piano no promete la felicidad, o que el re sostenido no promete la felicidad, o que el magnesio no promete la felicidad. El magnesio lo que puede ofrecer, digamos, es una base de energía o de vitalidad o de componentes químicos al metabolismo que puedan mejorar las condiciones de una vida deficiente en magnesio. Y el piano, no sé si provoca o no la felicidad de la gente, pero desde luego que compromete horas de vida mediante un ejercicio físico bastante considerable y que atrapa y limita una actividad horaria día tras día, de eso estoy seguro. Vamos a ver, lo mismo el piano, el violín o que cualquier historia. Pero vamos a ver, es que el objetivo de la literatura no es prometer la felicidad ni dar la felicidad, porque la literatura no tiene la felicidad dentro de sí. La literatura lo que tiene es una capacidad de estímulo de la inteligencia humana muy superior al que puede tener, pues, por ejemplo, pues no lo sé, una molécula de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Salvo que para un químico esta molécula de oxígeno sea un desafío para el desarrollo de determinadas teorías, cosa que también es perfectamente legítima. Pero es que la felicidad no es en sí mismo ningún objeto de estudio. La felicidad es, insisto, es un producto mercantil, básicamente. Ahora, si se quiere poner el cebo de la felicidad en cualquier tipo de realidades, bueno, pues la gente es feliz chupando candados, peinando bombillas, o como se decía pues en otros tiempos, matando cerditos a besos, ¿no? Imagínense ustedes que quieren matar un cerdo a besos, pues pónganse a ello y al final el cerdo se cansará y les pegará un mordisco, indudablemente. Entonces, claro, la literatura no promete la felicidad. ¿Qué función cumple la literatura?
desafiar la inteligencia del que la lee y del que la escribe, indudablemente, pero eso es la tesis de la crítica de la razón literaria, ahí la tienen expuesta. 10. Tras desmontar con tanta contundencia la felicidad, la autoayuda, las ideologías y la filosofía, ¿qué queda como criterio práctico para vivir en la vida cotidiana, para orientar una vida cotidiana concreta? El trabajo, evidentemente, pero es que luego, por otro lado, la premisa de la pregunta tampoco es exactamente así. Desmontar con tanta contundencia la felicidad. No la felicidad, sino el fracaso de la felicidad, que son dos cosas distintas. No es lo mismo la felicidad que el fracaso de la felicidad. Porque el libro se titula El fracaso de la felicidad, no la felicidad, sino el fracaso de la felicidad. Podríamos hablar del fracaso de la literatura, o del fracaso de la política, o del fracaso de tal ideología, o de cual otra ideología. Pero hemos cogido la felicidad por el fracaso, no por el éxito. No hemos hablado del éxito de la felicidad, eso ya les hablan los demás. Yo no hablo como hablan los demás. Yo hablo como hablo yo, en mis libros y en mi obra. Pero hablamos no de desmontar la felicidad, sino de desmontar el fracaso de la felicidad para evitarlo. No hablamos de la felicidad para evitar la felicidad, hablamos del fracaso de la felicidad para evitar el fracaso al que se llega poniendo a la felicidad como cebo. Son cuestiones muy diferentes. La autoayuda está más que desmontada, ya lo hemos hecho ya desde el libro anterior, La filosofía, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Ahí hemos atacado sobre todo la autoayuda, porque no hay autoayuda. Alguien que se ayuda a sí mismo no necesita una ayuda externa. El mito de la autoayuda es una etiqueta narcisista inventada por la cultura anglosajona, nada más. Eso no tiene sentido. Y luego, las ideologías y la filosofía. Depende de qué ideologías hablemos y depende de qué filosofías hablemos. Filosofías hay muchas, y unas y otras suelen ser incompatibles entre sí. Entonces, ¿qué queda como criterio práctico? El trabajo. Trabajen ustedes y ya verán cómo se olvidan de muchos problemas y de muchos conflictos. El trabajo es liberatorio de muchos problemas. Incrementa otros problemas de otra naturaleza, pero también incrementa la posibilidad y la capacidad humana para resolver esos problemas. Los problemas que no se resuelven trabajando difícilmente tienen solución. Los problemas que no se resuelven trabajando difícilmente tienen solución. El trabajo es la mejor forma de resolver cualquier problema, entre otras cosas porque la resolución de cualquier problema siempre exige un trabajo. Los problemas no se resuelven cruzándonos de brazos. Los problemas nos dicen, sobre todo, algo muy importante, que el ser humano tiene que trabajar para vencer obstáculos. Esa es la lección de un problema. Los problemas ante los cuales nos enfrentamos a lo largo de la vida, lo único que nos hacen es informarnos del tipo de trabajo que tenemos que llevar a cabo para tener una vida mejor y, en consecuencia, una vida más y mejor compatible con la realidad. Por lo tanto, si la felicidad fracasada, la autoayuda, las ideologías, las filosofías, etcétera, etcétera, nos conducen al fracaso, en muchos aspectos, ¿qué queda? Pues queda el horario laboral, amigo. ¿Qué pretendes? ¿Vivir sin trabajar? El que vive sin trabajar acaba fracasando. Incluso aunque tenga dinero heredado, ya saben ustedes el refrán, ¿no? Ya saben ustedes el refrán tan famoso, ¿no? El hijo del obrero da lugar a un pordiosero, en definitiva. Entonces, claro, el hijo del obrero es caballero y el nieto del obrero vuelve a ser de nuevo un pordiosero, porque se supone que las personas que trabajan mucho, pues a veces vienen de familias humildes y llegan a tener un buen nivel de vida, y después pues los herederos disfrutan del dinero hecho por sus padres o abuelos y lo dilapidan y vuelven de nuevo a arruinarse. Esa es la lección moral o la lección sapiencial. Pero sin trabajar no se puede sobrevivir fácilmente. No se puede sobrevivir fácilmente. Usted afirma, me dice otra persona, que la felicidad es un timo y que quien la promete quiere nuestro dinero. Eso seguro, pero bueno. Entonces, vivimos en una estafa colectiva consentida
¿Y quién se beneficia realmente de la gente que es infeliz creyendo que debe ser feliz? Hombre, se beneficia un mercado. Se beneficia un mercado que vende productos haciendo creer a quien los compra que cuando los compre será feliz. Eso es como vender un crecepelo, que es agua mineral, por ejemplo. Beba agua mineral que le crece el pelo, ¿no? O come cebolla que te crece el pelo. Pues, y claro, tú te pasas la vida comiendo cebolla y el pelo no te crece. O te pasas la vida bebiendo agua mineral y el pelo no te crece. Eso es como aquel chaval que me decía, es que Platón dice que para ser inteligente pues hay que salir de la caverna, y yo llevo saliendo de la caverna y sigo sin ser inteligente. Bueno, ni lo que dice Platón es lo que tú dices, ni lo que dice Platón sirve para mucho. Lo que dice Platón podía servir para entretener a los que no tenían otra cosa que hacer oyendo a Platón en el siglo IV antes de nuestra era, pero vivimos en el siglo XXI, así que no convivimos con Platón precisamente, que era un buen encantador de serpientes, era más sofista que los sofistas a los que él criticaba, en definitiva. Hasta que uno no lea a Platón como sofista, no se dará cuenta de lo mucho que engaña Platón a sus lectores. Pero claro, como leemos a Platón como si fuera, no sé, vamos, el oráculo que resuelve todos nuestros problemas, pues resulta que los liberales leen a Platón diciendo que la filosofía de Platón nos libera. Era más decir, ¿y de qué nos libera la filosofía de Platón? Si es el primer gran totalitarista de la historia, en definitiva. Bien. Entonces, ¿a quién beneficia esta situación? Pues al mercado que ha convertido la felicidad en el opio del pueblo, en una droga emocional del pueblo, porque genera ruidos para atemorizar a la gente y obligarles a buscar la felicidad, en definitiva. Para el que tiene miedo, como decía Sófocles, todos son ruidos. En fin. Me dicen aquí, cuando dice que hay que desconfiar de filósofos, profesores e intelectuales porque son sedantes del sistema, me dice, ¿se incluye usted mismo en esa crítica o se considera una excepción? En primer lugar, lo que yo me considero o me deje de considerar es totalmente irrelevante. Importa lo que yo sea, y yo desde luego no soy ninguna excepción, y menos en un contexto de este tipo, porque yo soy de hecho, profesionalmente hablando, un profesor desde hace ya más de 3 décadas. Ustedes me pueden considerar un intelectual, yo no soy un intelectual, porque no me identifico, no me considero, no soy un intelectual, ni tampoco un filósofo. Es decir, a mí cuando alguien se me presenta como filósofo ya dejo de escuchar, ¿no? Sinceramente. Es como cuando alguien me habla de la palabra líder, dejo de prestar atención. O sea, hay una serie de términos a partir de los cuales, cuando esos términos se ponen sobre la mesa, yo dejo de oír, pongo el encendido de cortesía o simplemente desaparezco. O sea, no sigo prestando atención a lo que se me comunica. En absoluto, porque no me interesa para nada. Entonces me dice, claro, ¿se incluye usted mismo en esa crítica o se considera una excepción? Ni me incluyo ni me excluyo, simplemente hago una crítica. Pero esta pregunta es muy simpática, porque tiene, digamos, la gracia de Epiménides el cretense, ¿no? Epiménides el cretense, como todos ustedes saben, es el cretense que decía que todos los cretenses mienten. Claro, si todos los cretenses mienten, entonces usted miente también porque es cretense y me está mintiendo y es un cínico y tal y cual. Bien, este tipo de cosas sirven para divertirse mucho entre amigos y tal. Dices, bueno, el árbol que cae en el desierto hace ruido cuando cae o no sé qué, vale, muy bien. Si usted tuviera que trabajar no haría este tipo de preguntas o no haría este tipo de inquietudes manifiestas, porque claro, esto es una fascinación pueril por la búsqueda de contradicciones. Y entonces, claro, esto es neotenia pura. Decir, usted es un músico pero critica la música. ¿Y qué pretende? ¿Que critique la astronáutica que ignoro? Tendré que criticar aquello que conozco. Claro, es decir, es que usted es un pastelero y critica los pasteles, obviamente. O usted es peluquero y critica la forma de peinar. Claro, es que lo gracioso sería que un astronauta, ¿verdad?, se dedicara a hacer juicios de repostería, o un peluquero se dedicara a hacer, digamos, comentarios acerca de la ingeniería aeronáutica en la que se mueve un astronauta. Claro, eso es curioso. Entonces, ¿qué hay de extraño en que un profesor haga crítica de la actividad docente? Pues no sé dónde está eso, porque ya digo, esto es ser Epiménides el cretense, es decir, esto tiene que ver más con la sofística que con la filosofía,
aunque en realidad la sofística y la filosofía son las dos caras de la misma moneda, porque la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. Pero esto es ante todo, insisto, la fascinación pueril por la contradicción, la fascinación pueril por la paradoja. Es como el que descubre la paradoja y dice, ay, fíjate qué bonita es una paradoja, ¿no? Daga que tiernamente hieres, daga que dulcemente hieres. Pues la daga no puede herir dulcemente, entonces queda fascinado por la paradoja. Pero por paradojas no tanto literarias como cuanto filosóficas, ¿no? O la confusión entre una ingeniosidad verbal y el conocimiento crítico. Entonces, claro, cuando es como al que le cuentan un chiste, al que le llama la atención y luego se dedica a contar el chiste a todo Dios, cuando es un chiste más conocido ya que el gato del portero, ¿no? Entonces, claro, esa confusión entre el chiste ingenioso, el ingenio verbal y el conocimiento crítico también seduce mucho, sobre todo a adolescentes. Esta es una pregunta muy de mentalidad adolescente, dicho sea con toda franqueza. Entonces, claro, se trata de convertir un contraste formal propio del lenguaje en un supuesto enigma metafísico, en definitiva. Todos los cretenses mienten. Entonces, esto es un contraste formal de la lingüística que se eleva a la categoría de conflicto metafísico, o de enigma metafísico, ¿no? Al que solo el oráculo puede responder, en definitiva. Es como dicen, bueno, usted habla mal de la lotería, pero juega a la lotería. O usted es un médico que fuma, por ejemplo. Usted es un médico y recomienda a sus pacientes que no fumen, sin embargo usted fuma. Usted es un oculista que lleva gafas y recomienda a los que van a su consulta que corrijan o operen su miopía con láser. O usted es rector de una universidad y plantea un plan que estimula la jubilación, como ocurrió en cierta ocasión en una universidad, cuyo nombre no diré, donde el rector ofrecía un plan de jubilación que era excelente, muy bueno, y entonces un colega le dice, pero si el plan es tan bueno, ¿cómo no se jubila usted? Claro, es una pregunta graciosa, pero en realidad ahí el rector no habla como una persona que se puede jubilar, sino como alguien que, representante de una institución, expone lo que la institución ofrece. Entonces, claro, aquí hay que distinguir entre uso y función, pero, claro, si hay que explicar esto, tenemos que ir a primero de lógica, ¿no? Y 13ª y última pregunta, y con esto ya terminamos esta sesión. Me dicen, si la felicidad no existe, la educación fracasa y la democracia es un laberinto de locos. Esto es muy gracioso, porque, vamos, supongo que el que me hace esta pregunta no gestionará no será rector de ninguna universidad. Entonces, si la felicidad no existe, la educación fracasa y la democracia es un laberinto de locos, ¿por qué no estamos ya en una revuelta general y qué es lo que mantiene a la gente obediente? Bueno, no estamos en una revuelta general y mantiene a la gente obediente porque no es que la felicidad no exista. La felicidad es un referente que se da en determinados momentos de nuestra vida. Hay momentos en la vida en que somos perfectamente felices. Lo que se critica aquí es el fracaso de la felicidad como una promesa falsa, no como una realidad de la que puntualmente podamos disponer. Claro, porque todavía no me han hecho esta pregunta, pero seguro que alguien la ha pensado. Si usted considera que la felicidad es un timo, ¿por qué felicita la Navidad a la gente o por qué felicita el Año Nuevo a la gente? Digo, hombre, porque no le voy a decir a la gente, te deseo el peor de todos los años, maldita sea la Navidad o maldita sean estas fiestas. ¿Comprenden lo que les quiero decir? Es que ustedes no perciben, quien plantea esos términos, no percibe la diferencia entre el sentido intencional de las palabras y el sentido literal de las palabras, que eso es la ironía. Evidentemente. Claro, regalar un libro como El fracaso de la felicidad, deseando feliz cumpleaños, es lo más inteligente que puede haber, porque es lo más irónico que hay, precisamente con eso. Claro, es como al que le preguntaban, ¿usted cuántos idiomas conoce? Y dice, pues yo conozco el inglés, conozco el español, conozco el argentino, conozco el boliviano, conozco el búlgaro, conozco el ruso. No, pues ¿cuántos idiomas habla? Ah, bueno, no, yo hablo este idioma y ya está. Vale, de acuerdo. Entonces, claro, si jugamos así a hacer el tontito con la semántica de las palabras, pues entonces bien. Entonces, la felicidad no es que no exista. Lo que este libro critica es la felicidad como una falsa promesa del mercado que induce al ser humano al fracaso. Luego, se dice, la educación fracasa. Hombre, fracasa un determinado sistema educativo que educa al ser humano para ser feliz y no para ser inteligente, que educa al ser humano para creer en las emociones fáciles y fraudulentas, pero no para ser libre o para desarrollar una forma de vida compatible con la realidad a través del trabajo. Y claro, dice, la democracia es un laberinto de locos. Bueno, pero también es algo más.
La democracia es un laberinto de locos y un laberinto de cuerdos. Pero también un partido de fútbol puede ser un laberinto de locos o un laberinto de cuerdos. También un concierto de música puede ser un laberinto de locos o un laberinto de cuerdos. Claro, la democracia no es solo un laberinto de locos. En el manicomio también están los cuerdos, ¿eh? También están los cuerdos, a veces amarrados a la cama, porque los locos son los que gobiernan el manicomio, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Entonces, claro, ¿por qué no estamos en una revuelta general? ¿Qué es lo que mantiene a la gente obediente? Hombre, a la gente la mantiene obediente la cordura que todavía subsiste en algunas formas de vida determinadas. Sí es cierto que yo he hablado de un ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Ahí tiene también, seguramente quien hace esta pregunta ha leído esta obra, pero aquí se explica que indudablemente desde ese punto de vista sea posible también convivir en términos de felicidad y de racionalismo. De hecho, la felicidad es una de las grandes obsesiones del ser humano en este siglo XXI y en este libro, en El fracaso de la felicidad, lo que hacemos básicamente es prevenir al ser humano de la felicidad que, falsamente prometida, conduce a un fracaso efectivo y a veces también irreversible. Pero no negamos la existencia de la felicidad, afirmamos la existencia de sofistas que mercadean con la felicidad como un cebo que induce a la gente a fracasar.